En los anales de la historia humana, existen momentos que desafían por completo nuestra comprensión convencional del mundo. Son instantes donde la realidad parece rasgarse para dejar entrever algo que trasciende los límites de la lógica cotidiana. Imagine por un momento la posibilidad de que una personalidad tan influyente como la de aquel hombre que caminó entre los humildes en el Levante no fuera más que la expresión transitoria de una autoridad celeste. Alguien que, movido por un amor inabarcable, decidió descender de las alturas cósmicas para hacerse carne, convivir con la humanidad y ofrecer una guía en medio de la oscuridad. Pero, ¿cómo puede una mente habituada a lo tangible procesar a un ser que trasciende toda categoría conocida? Aquel que convirtió el agua en vino, que devolvió la vista a los ciegos y que, según los relatos, caminó sobre las aguas como si la gravedad no fuera más que una sugerencia, representaba un enigma viviente. El evento de la transfiguración, ocurrido en las alturas de una montaña sagrada, no fue solo un fenómeno lumínico o una visión mística. Fue un punto de inflexión que abrió un abanico de posibilidades capaces de modificar nuestra visión del universo. En aquel encuentro, envuelto en una luz que no pertenecía a este sol, se gestó una conversación cuyo contenido guardaba el destino de los siglos por venir. Lo que allí se discutió entre figuras que parecían habitar diferentes dimensiones del ser, constituye uno de los misterios más profundos de la travesía terrestre. La atmósfera de aquel día estaba cargada de una electricidad espiritual, una sensación de que el tiempo mismo se había detenido para permitir un diálogo entre la eternidad y la finitud. Aquellos que fueron testigos directos se encontraron ante una disyuntiva que marcaría el resto de sus vidas. El peso de un secreto que era, al mismo tiempo, una bendición y una carga insoportable. Este relato nos invita a sumergirnos en la penumbra de esos recuerdos, rescatados del olvido por conciencias que ahora observan desde otros planos existenciales, para entender que lo que ocurrió en aquella cima no fue un acto aislado, sino el cumplimiento de un plan trazado en las estrellas. La curiosidad se despierta al preguntarnos, ¿qué llevó a un ser con tal poder a elegir el camino del sufrimiento humano? ¿Y qué fuerzas invisibles estaban realmente orquestando aquel encuentro trascendental? Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es necesario situarnos en el paisaje vibrante y convulso de una tierra bajo ocupación, donde la fe y la resistencia política se entrelazaban en cada rincón. En aquel contexto, las enseñanzas de aquel guía espiritual no solo desafiaban a las autoridades religiosas locales, sino que también inquietaban al poder imperial que dominaba gran parte de lo que hoy conocemos como el mundo antiguo. El escenario no era solo geográfico, sino también vibracional. La Tierra era el campo de batalla de una evolución lenta y dolorosa. Se dice que existieron muchos acontecimientos reales, cruciales para la proporción histórica que hoy conocemos, que jamás llegaron a los registros públicos. Muchos se perdieron en el abismo del tiempo o fueron silenciados deliberadamente por aquellos que temían su impacto. Sin embargo, los hechos permanecen grabados en la memoria del espíritu, en esa biblioteca invisible donde las almas que fueron actores y testigos guardan la verdad de sus vivencias. Desde una perspectiva que trasciende lo terrenal, se nos revela que la historia que nos han contado es apenas la superficie de un océano mucho más profundo. Las jerarquías que operan más allá de la percepción humana, en esas esferas que algunos llamarían el más alto, han decidido que es momento de que ciertas verdades salgan a la luz. La estrategia no es otra que la de preparar a la humanidad para ciclos futuros, recordándonos que no estamos solos en el cosmos. La existencia de inteligencias extraterrenas o seres que habitan moradas situadas fuera de nuestras fronteras dimensionales no es una fantasía moderna,
sino una realidad que ha acompañado el desarrollo de nuestra especie desde sus inicios. Estos mentores cósmicos, que ahora se presentan en misión de apoyo, observan los días actuales como la antesala de un retorno prometido. El contexto de la transfiguración debe ser visto, entonces, no como un mito religioso, sino como una reunión diplomática de alto nivel entre la Tierra y otras estaciones de vida universal. La tensión central de esta narrativa no reside únicamente en lo que los ojos humanos vieron, sino en el conflicto interno de quienes debían comunicar lo incomunicable en un mundo viciado por prejuicios y limitaciones sensoriales. ¿Cómo hablar de lo infinito a quienes solo conocen lo finito? Entre los presentes en aquel evento extraordinario se encontraban 3 hombres sencillos, pescadores de alma y de oficio, cuya lealtad al Maestro los había llevado hasta esa cima. Santiago, un hombre de pasiones firmes y mirada honesta, se convirtió en uno de los pilares de este testimonio. Junto a él, su hermano Juan, poseedor de una obediencia casi mística, y Pedro, cuya impulsividad a menudo chocaba con la profundidad de las lecciones que recibía. En aquel momento, para ellos, lo que vivían parecía fluir con una naturalidad asombrosa, como si la presencia de Jesús hiciera que lo milagroso fuera cotidiano. El Maestro, con su habitual magnanimidad, les había pedido un silencio riguroso. No debían contar a nadie lo que habían presenciado hasta que el tiempo fuera el adecuado. Sin embargo, la condición humana es frágil y el peso de un secreto de tal magnitud suele desbordar los diques de la discreción. Santiago, atormentado por la necesidad de validar su experiencia ante sus otros compañeros de apostolado, no tardó en sentir la punzada de la duda y la tentación. ¿Cómo guardar para sí la visión de Moisés y Elías conversando con su líder? ¿Cómo no compartir que habían visto a seres de luz descendiendo para asesorar a quien ellos consideraban el Mesías? La lucha interna de Santiago simboliza el dilema de toda la humanidad ante lo sagrado, el deseo de poseer la verdad a través del reconocimiento ajeno. Mientras tanto, el Maestro observaba con una tristeza silenciosa las grietas que comenzaban a aparecer en la cohesión del grupo. Jesús sabía que las filtraciones de lo ocurrido no solo pondrían en peligro la seguridad inmediata, sino que también distorsionarían el mensaje antes de que éste pudiera echar raíces. La tensión inicial no surge de una amenaza externa, sino de la incapacidad de los discípulos para contener la gloria de lo que habían visto. El pequeño grupo de los 12, que debía ser un núcleo de unidad, empezó a experimentar las primeras fricciones causadas por los secretos compartidos en voz baja. Juan permanecía como un ejemplo de disciplina, pero Santiago y Pedro ya habían dejado escapar palabras que no debían haber sido pronunciadas, encendiendo una mecha de incredulidad y conflicto entre sus hermanos. Este fue el primer indicio de que la misión entraría pronto en una fase de turbulencia, donde la fe sería probada no por milagros, sino por la capacidad de resistir la presión de la realidad mundana. A medida que los días pasaban, la atmósfera entre los seguidores de Jesús se volvía más densa, cargada de una expectación que rozaba la ansiedad. La indiscreción de Santiago había tenido consecuencias inesperadas. En lugar de generar asombro, sus relatos provocaron escepticismo e incluso burlas entre los otros apóstoles. Nadie parecía dispuesto a creer en un encuentro tan inusual con entidades celestiales. La opinión general los tildaba de exagerados o víctimas de una alucinación colectiva. Esta reacción, aunque dolorosa para Santiago, sirvió paradójicamente como una capa de protección, pues el rumor no se extendió más allá del círculo íntimo, al ser considerado simplemente otra historia fantástica de los seguidores del Nazareno. Sin embargo, la tensión interna no era el único problema. El contexto sociopolítico en el continente empezaba a cerrarse sobre ellos como una trampa de acero.
André, el hermano de Pedro, trajo noticias inquietantes que elevaron las apuestas emocionales del grupo. Algunos discípulos y simpatizantes que seguían a Jesús en sus prédicas habían sido arrestados. Se hablaba de espías pagados por el poder imperial infiltrados incluso en las esferas del consejo religioso local, el Sanedrín. Los movimientos de resistencia armada, conocidos por su fervor y su disposición a la lucha violenta, estaban perdiendo la paciencia. Para estos hombres, la figura de Jesús representaba la última esperanza de un líder militar que pudiera encabezar una rebelión contra los opresores. Pero el mensaje del Maestro sobre amar a los enemigos y la no violencia empezaba a ser visto como una debilidad peligrosa por aquellos que solo entendían el lenguaje de la espada. El contraste entre la visión cósmica de la transfiguración y la cruda realidad de la persecución política creaba una fricción insoportable en el corazón de los discípulos. Se encontraban atrapados entre dos mundos, uno de luz cegadora y promesas eternas, y otro de barro, sangre y prisiones. La revelación de que el Maestro hablaba de su propia muerte como algo inevitable añadía una capa de desesperación a sus pensamientos. ¿Cómo podía alguien con el poder de convocar ángeles permitir que fuerzas humanas lo encadenaran? El impulso de protegerlo físicamente empezó a germinar en la mente de algunos, como Pedro y André, quienes veían en los grupos rebeldes un aliado necesario, sin comprender que la batalla de Jesús se libraba en un plano donde las armas de metal no tenían valor alguno. El destino comenzaba a acelerar su marcha hacia un desenlace que ninguno de ellos podía imaginar. En las sombras de un campamento improvisado, el diálogo entre los testigos del monte y sus hermanos comenzó a profundizarse, revelando las texturas emocionales de un grupo que se sentía al borde del abismo. Santiago recordaba con viveza cómo el Maestro caminaba entre ellos con una serenidad que resultaba casi hiriente frente a la agitación de sus propios corazones. Cada gesto de Jesús, cada silencio, parecía ahora cargado de un significado nuevo tras lo visto en la transfiguración. Santiago y Juan se acercaron a Pedro en un momento de relativa calma, intentando descifrar el rompecabezas que se les había entregado. Juan, siempre más perceptivo, recordó a sus compañeros que el tema de la muerte del Maestro no era solo una advertencia humana, sino algo que los propios mensajeros del Señor habían ventilado en la montaña. La idea de que seres de tal jerarquía cósmica estuvieran discutiendo el fin de la vida física de su líder les producía un escalofrío que el sol del mediodía no lograba mitigar. Pedro, en su intento de procesar lo imposible, argumentaba que el Maestro solía hablar en parábolas y que sus palabras siempre apuntaban a un futuro lejano, tratando de convencerse de que nada malo ocurriría en el presente inmediato. Pero la realidad era más obstinada. André les informó que un grupo de seguidores, valerosos y entrenados en el uso de las armas, se había ofrecido para seguirlos a una distancia prudente, listos para intervenir si las tropas imperiales intentaban capturar a Jesús. Esta oferta de protección armada ponía de manifiesto la desconexión total entre los planes celestes y las expectativas terrenales. Mientras los apóstoles discutían estrategias de defensa y alianzas con los celotes, el subtexto de la misión de Jesús permanecía oculto para ellos. Él no buscaba ser un rey en la tierra, sino un puente entre dimensiones. La tristeza que el Maestro mostraba ante la indiscreción de Santiago no era por el secreto revelado en sí, sino por la constatación de que sus amigos más cercanos seguían prisioneros de una mentalidad materialista. La realización de que estaban conviviendo con una deidad encarnada que se preparaba para un sacrificio voluntario empezaba a filtrarse en sus conciencias, aunque lucharan por rechazarla. El ambiente se impregnó de una sutil melancolía.
la de aquellos que presienten el final de una era dorada, pero no tienen las herramientas para detener el reloj de la historia. La complicación definitiva surgió cuando se hizo evidente que el tiempo de la observación y el estudio por parte de las autoridades religiosas había llegado a su fin. Los informes que llegaban al grupo indicaban que el Sanedrín ya no toleraría más lo que consideraban afrentas directas a su autoridad. El nombre de Jesús era pronunciado con ironía y dureza en los pasillos del poder. Se les había dado un plazo implícito para ver si el movimiento se disolvía por sí solo, pero la creciente popularidad del maestro y sus actos inexplicables habían agotado la paciencia de los doctores de la ley. Además, una nueva contradicción interna desgarraba al círculo de seguidores. Mientras unos veían en Jesús al jefe de la rebelión armada, otros, decepcionados por su discurso de amor universal, empezaban a abandonar la causa, argumentando que sus enseñanzas desmovilizaban la ira necesaria para derrocar al imperio. Esta división interna era un caldo de cultivo para la traición. Los discípulos se sentían pequeños, hombres simples de una nación ocupada tratando de lidiar con fuerzas que los superaban en todos los frentes. Santiago cuestionaba a su hermano Juan con una angustia creciente: ¿cómo podrá él morir con los poderes que tiene? La pregunta no era solo lógica, sino existencial. Habían visto a Jesús dominar los elementos, ¿cómo podría sucumbir ante soldados mortales? Juan, con la voz quebrada por la confesión, reveló que él mismo le había preguntado al maestro por qué no se marchaba con los ángeles, ya que sabía lo que le esperaba. La respuesta de Jesús había sido devastadora en su claridad. No podía dejar de cumplir el proyecto que él mismo había formulado. Debía cumplirlo hasta el fin, no de la manera que fuera mejor para él, sino de la forma más beneficiosa para quienes habitan la tierra. Esta revelación introducía una capa de fatalidad heroica que los discípulos no estaban preparados para procesar. Jesús estaba eligiendo conscientemente el camino del dolor, respetando las leyes de este mundo denso para poder transformarlas desde dentro. El conflicto ya no era solo contra Roma o contra el Sanedrín. Era un conflicto entre la voluntad divina de sacrificio y el instinto humano de autopreservación. La tensión se volvió irresuelta, un nudo en la garganta de los 12, mientras se daban cuenta de que el maestro no solo predestinaba su muerte, sino que la integraba como la pieza maestra de su obra. La intensidad crecía con cada legua recorrida hacia el sur. El aire parecía volverse más pesado a medida que se acercaban a la ciudad santa de Jerusalén, el epicentro donde todas las fuerzas en conflicto, políticas, religiosas y espirituales, estaban destinadas a colisionar. El maestro había anunciado su decisión: iría a la ciudad para la celebración de la Pascua. Para los discípulos, esta noticia era como una sentencia. Sabían que entrar en el corazón del poder religioso en ese momento era caminar voluntariamente hacia la boca del león. Santiago y Juan sentían el peso de lo que estaba por venir. La transfiguración ya no era un recuerdo luminoso, sino el preludio de un drama sombrío. Los detalles de la conversación en la montaña volvían a sus mentes con una claridad aterradora. Jesús les había explicado que nadie podría entender su intención mientras estuviera vivo. Su misión requería que abandonara su condición de hombre a través de la muerte física. A diferencia de grandes profetas del pasado como Enoc o Elías, que según las tradiciones habían sido arrebatados al cielo sin pasar por la tumba, Jesús insistía en que debía morir como todo el mundo. Esta insistencia en su mortalidad voluntaria subrayaba el peso de su compromiso con la raza humana. No se trataba de una derrota, sino de un acto de solidaridad cósmica. La presión aumentaba no solo por la amenaza externa, sino por la responsabilidad de ser los guardianes de esta verdad.
Los discípulos se miraban entre sí, buscando en los ojos del otro una respuesta que no existía. ¿Cómo prepararse para lo que el propio Dios encarnado decía que era inevitable? La sensación de inevitabilidad era absoluta. El maestro no buscaba escapar, no pedía legiones de ángeles para su defensa, aunque sabían que podía convocarlas con un pensamiento. Se limitaba a caminar, con paso firme, hacia el cumplimiento de un guión que él mismo había escrito en los albores del tiempo. La atmósfera de urgencia se mezclaba con una extraña paz que emanaba de su figura, una calma que resultaba incomprensible para quienes, como Santiago, aún soñaban con victorias militares y tronos terrenales. El escenario estaba listo para el acto final de una representación que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. El punto culminante de este diálogo entre el cielo y la tierra se manifestó en la revelación final que el Maestro compartió con sus más cercanos. En un momento de intimidad, lejos de las multitudes curiosas, Jesús desnudó el propósito último de su estancia en el mundo material. Fue allí donde el enigma de la transfiguración cobró su verdadero sentido. No se trataba de una exhibición de gloria para impresionar a 3 pescadores, sino de una consulta técnica con su asesoría cósmica. Aquellas entidades que se le aparecieron no eran solo figuras del pasado, sino representantes de la jerarquía universal que supervisaba el experimento terrestre. La conversación giró en torno a la decisión crucial que Jesús debía tomar. Debía retirarse de la escena terrenal ahora que su mensaje había sido entregado, o debía llevar el proceso hasta sus consecuencias más extremas en la materia. El maestro eligió lo segundo. Explicó a Juan que su muerte era imperiosa, no porque él lo deseara como un mártir, sino porque las fuerzas de este mundo, viciadas por milenios de egoísmo y violencia, exigían ese tributo para ser neutralizadas desde su propia raíz. Todo cambiará con mi muerte, afirmó con una seguridad que trascendía el tiempo. Al morir como un hombre común, pero manteniendo su conciencia divina, Jesús planeaba inyectar en la estructura misma de la vida terrestre una frecuencia nueva, una semilla de resurrección que florecería en los milenios venideros. Fue el momento de mayor intensidad emocional, el reconocimiento de que el amor más grande no se manifiesta en el poder que domina, sino en la vulnerabilidad que transforma. Jesús les pidió que no se turbaran, asegurándoles que llegaría un tiempo en que comprenderían que no podía actuar de modo diferente. Esta revelación redefinió por completo la trayectoria de la historia. Si el Maestro hubiera decidido marcharse con sus compañeros celestes en aquel carro de luz que se vislumbraba en la montaña, la Tierra habría seguido un camino de evolución mucho más lento y doloroso. Su decisión de quedarse y enfrentar el destino en Jerusalén fue el acto de voluntad soberana que selló la redención del planeta. En ese instante, la transfiguración dejó de ser un fenómeno para convertirse en un pacto. Los discípulos, aunque sumidos en una confusión profunda, sintieron que algo inmenso se había decidido. La claridad de Jesús era absoluta, ya no había espacio para dudas o retrocesos. El camino hacia la cruz no era una tragedia, sino el despliegue de una ingeniería espiritual de proporciones universales que estaba a punto de ejecutarse ante sus propios ojos. Inmediatamente después de que estas palabras fueran pronunciadas, un silencio sepulcral se apoderó de los discípulos. La magnitud de la revelación era tal que sus mentes, limitadas por las preocupaciones del día a día, simplemente se bloquearon. La primera ola de consecuencias fue un cambio radical en la percepción de su maestro. Ya no lo veían solo como al rabí que sanaba y enseñaba, sino como a un ser atrapado en una misión de dimensiones aterradoras. La raw emocionalidad de Juan, que apenas podía contener las lágrimas al repetir las palabras de Jesús, contrastaba con la rigidez de Santiago, quien intentaba racionalizar lo escuchado.
El peso del secreto se volvió casi físico, una presión en el pecho que les dificultaba respirar. Se daban cuenta de que estaban caminando al lado de un hombre que ya no pertenecía a este mundo, un ser que habitaba simultáneamente el tiempo presente y una eternidad que ellos no podían comprender. El aire alrededor del grupo parecía haber cambiado. La camaradería ligera de los primeros días había sido reemplazada por una solemnidad densa. Las noticias de los celotes y las amenazas del Sanedrín, que antes les parecían los problemas más graves del universo, ahora se veían como sombras insignificantes comparadas con el destino cósmico que Jesús acababa de trazar. Hubo un breve respiro, una pausa necesaria donde el tiempo pareció dilatarse. Se detuvieron a descansar, pero nadie hablaba. El sonido del viento entre los olivos y el lejano rumor de la vida cotidiana en las aldeas cercanas acentuaban la sensación de aislamiento del pequeño grupo. Estaban solos con la verdad más grande que la humanidad hubiera recibido jamás, y esa verdad los aislaba de todo lo demás. La transformación inmediata no fue externa, sino interna. El miedo a la muerte física de Jesús empezó a transformarse en un respeto reverencial por su sacrificio. Sin embargo, la angustia no desapareció, simplemente cambió de forma. La incertidumbre sobre qué sucedería exactamente después de su partida los mantenía en un estado de alerta emocional constante. El mundo seguía girando, ajeno al hecho de que su destino había sido sellado en una conversación privada entre un hombre y las estrellas, pero para los apóstoles, la realidad ya no volvería a ser la misma. A medida que los días se deslizaban hacia la Pascua, la resolución de los hechos empezó a asentarse en el alma de los protagonistas. Las consecuencias más profundas de la decisión de Jesús comenzaron a manifestarse en la forma en que él interactuaba con el entorno. Había en él una determinación inquebrantable, una suave pero firme despedida de los placeres y lazos terrenales. Los discípulos empezaron a experimentar una transformación interna. El escepticismo inicial, que había nacido de las indiscreciones de Santiago, fue reemplazado por una aceptación resignada y silenciosa. Entendieron que, si el propio Maestro había planeado este desenlace con sus asesores celestiales, poco podían hacer ellos con sus espadas y sus miedos. La lección central de este periodo fue la comprensión de que la verdadera autoridad no se ejerce a través de la fuerza, sino a través de la coherencia con un propósito superior. Jesús les demostró que ser el Mesías no significaba liberar a una nación de un imperio extranjero, sino liberar al espíritu humano de las cadenas del miedo a la muerte. Esta transformación de la perspectiva fue el mayor milagro de aquellos días previos al conflicto final. La narrativa del secreto necesario encontró su resolución en el hecho de que, al final, nadie creyó realmente en los detalles fenomenológicos, lo que permitió que la atención se centrara en el mensaje y en la persona. El hecho de que sus compañeros los consideraran exagerados ayudó a mantener la paz íntima necesaria para que el grupo no se desintegrara bajo el peso de la paranoia. Se creó una transición natural hacia el cierre de esta etapa de su convivencia. El tiempo de las palabras estaba terminando y el tiempo de los actos estaba por comenzar. Santiago, al recordar estos momentos desde su posición actual en las esferas espirituales, reconoce que su propia imperfección y su necesidad de hablar fueron parte de un tejido mayor que permitió que la historia se desarrollara tal como debía. La transformación de los apóstoles de simples seguidores a testigos de un misterio cósmico fue un proceso doloroso pero necesario. Estaban siendo preparados para sostener una antorcha que ardería mucho después de que la presencia física de su guía se hubiera desvanecido, comprendiendo que el final anunciado era, en realidad, el comienzo de una nueva relación entre el cielo y la tierra. Al unir todos los hilos de esta narrativa,
emerge una síntesis que trasciende el tiempo y el espacio. El episodio del secreto necesario y la transfiguración no son meras anécdotas religiosas, sino la clave para entender la intervención de inteligencias superiores en el proceso evolutivo de la Tierra. La figura de Jesús se revela como un diplomático estelar, un embajador de las jerarquías cósmicas que aceptó las limitaciones de la carne para romper los paradigmas de un mundo viciado. La importancia filosófica de su jornada reside en la idea de que la evolución no es un accidente, sino un proyecto cuidadosamente formulado y ejecutado con un amor que desafía la lógica humana. El encuentro en la montaña fue el momento en que el plan fue revisado y confirmado. La decisión de morir fue el sello de un compromiso inquebrantable con el futuro de la humanidad. Los hilos de la política romana, la resistencia de los celotes y las intrigas del Sanedrín no fueron más que el telón de fondo necesario para que este drama de proporciones universales pudiera representarse en el escenario del mundo material. La reflexión que surge de este relato es que a menudo lo que percibimos como tragedia o derrota es, desde una perspectiva más amplia, un paso decisivo hacia una liberación mayor. La ceguera de los discípulos, sus dudas y sus indiscreciones sirven como un espejo de nuestra propia condición. Siempre ante lo extraordinario, tendemos a reducirlo a nuestra medida. Sin embargo, la persistencia del Maestro en su propósito nos recuerda que existe una voluntad superior trabajando a través de nuestras fragilidades. La jornada desde la cima de la montaña hasta las puertas de Jerusalén simboliza el descenso de la luz hacia la densidad de la materia para iluminarla desde dentro. Este viaje nos enseña que el conocimiento de la verdad requiere una preparación que va más allá del intelecto. Requiere la apertura del corazón para aceptar que la vida es mucho más de lo que nuestros sentidos nos permiten percibir. La síntesis de esta experiencia nos prepara para entender que el legado de aquel hombre no se encuentra en las páginas de la historia oficial, sino en la vibración de una esperanza que sigue resonando en el alma colectiva de quienes habitan el continente y el mundo entero. Finalmente, la historia del secreto que debía ser guardado nos deja una enseñanza imperecedera sobre la naturaleza del sacrificio y la sabiduría de los tiempos. Al contemplar la figura de Jesús caminando hacia su destino, comprendemos que su grandeza no radicaba en su capacidad para evitar el sufrimiento, sino en su valor para abrazarlo en nombre de un bien superior. El enigma de la transfiguración se resuelve no en la luz cegadora, sino en la paz profunda de quien sabe que está cumpliendo su propósito. Esta narración nos invita a reflexionar sobre nuestra propia percepción de la realidad. ¿Cuántos secretos necesarios están operando en nuestras vidas sin que nos demos cuenta? ¿Cuántas veces la ayuda de jerarquías invisibles nos sostiene en los momentos de mayor oscuridad? El mensaje final es uno de claridad y esperanza. A pesar de nuestras imperfecciones morales y nuestras limitaciones para entender el plan cósmico, no estamos solos en nuestra marcha evolutiva. El regreso prometido, el retorno del Maestro, no es solo un evento futuro, sino una presencia constante en el corazón de quienes buscan la verdad más allá de las apariencias. La historia de aquel encuentro decisivo nos recuerda que cada decisión tomada con amor tiene el poder de definir los siglos venideros. Al cerrar este relato, queda una resonancia de gratitud por aquel que prefirió la muerte humana a la gloria celeste para que nosotros pudiéramos, algún día, despertar a nuestra propia naturaleza divina. La esencia de todo lo vivido por Santiago, Pedro y Juan en aquellos días es un llamado a la confianza en el proceso de la vida. Que la contemplación de este misterio milenario nos brinde la serenidad necesaria para enfrentar nuestros propios desafíos, sabiendo que, al igual que en aquella montaña, siempre hay una luz superior guiando nuestros pasos hacia un horizonte de mayor comprensión.
La historia de la Tierra sigue escribiéndose, y cada uno de nosotros tiene un papel en el despliegue de este proyecto amoroso, que, aunque a veces nos parezca un enigma, está profundamente anclado en la certeza de que el amor es la fuerza más poderosa del universo.